Edni López, vengo de Venezuela, tengo un mes y alguito, poquito, estoy recién, por eso me está pegando tanto el frío. Pero le doy gracias al Señor una vez más por estar en esta casa, que aunque no es el mismo lugar, el mismo edificio, pero es la misma gente, el mismo corazón, el mismo calor. Y les bendigo ya hace 20 años y un poquito. El Señor me permitió estar en este lugar por un buen tiempo y pues, dije que me iba a llorar. Pero bueno, voy a ser fuerte. Entonces, por dirección de Dios, vinimos a este lugar, en Pensilvania, con mi esposo, y pues hicimos un trabajo en el Señor porque Él no nos permitió. Y Primera de Corintios 13 fue una casa para nosotros, fue una familia. Allí nos divertimos, allí ministramos, allí cantamos, allí predicamos, hicimos una hermosísima amistad, que yo creo que los lazos que se hacen en el Señor nunca se rompen. Amén. Seguimos siendo familia aún en medio de la distancia, pues seguimos siendo familia, comunicándonos, y de verdad me siento bien contenta, bien gozosa, aunque muchas cosas pasaron en mi vida en ese tiempo, pero la gloria sea para el Señor que aquí estoy. Una vez más viéndoles, claro, no puedo distinguirlos a todos por la máscara, pero es posible que hayan algunos de los que conocí en aquel entonces, las cuales bendigo, un abrazo aquí desde la virtual, y a los que no, pues mucho gusto. Mi nombre es Edni López, amo y les bendigo grandemente. Amén. Bien, el pastor estaba contando que estuve acá y vine con mi esposo, sí, ciertamente, pero como les decía en este momento, pasaron muchas cosas en mi vida. Yo quiero confirmar una palabra que la pastora Carmen en aquel entonces, ella fue para mí una mentora en ese momento, y ella me decía: yo no sé por qué yo te digo estas cosas, pero ¿será que tú vas a ser pastora? Y yo le decía: ay, Dios mío. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Entonces ella me daba consejo, pero ella decía: yo no sé por qué te estoy hablando de esto, yo creo que tú vas a ser pastora, me decía. Y en 3 oportunidades ella lo reiteró. Y yo digo: bueno, amén. Cuando nosotros llegamos hasta acá no había nada que se visualizaran en el ministerio pastoral juntamente con mi esposo. Pero cuando yo regresé a Venezuela, que el pastor Edwin Colón no quería que nosotros nos fuéramos a Venezuela. Él quería que nos quedásemos acá, pero nosotros pusimos eso en la balanza del Padre y el Señor nos dio la salida y salimos. Y efectivamente, cuando llegamos a Venezuela, pues comenzamos un ministerio pastoral. Allí estuvimos haciendo una labor por 12 años ininterrumpidamente. El Señor ministró a esta casa para impartir en nosotros ese espíritu misionero, y nosotros llegamos haciendo misiones en Venezuela. Dios nos permitió plantar 3 iglesias en los estados Monagas y Anzoátegui. Fue una bendición. El estado Sucre, allí siempre recordábamos con tanto cariño y con tanto amor esta casa, porque fuimos instruidos en las misiones bellamente. Entonces, pues allá nos decían los pastores misioneros, porque siempre no veíamos la oportunidad libre en el calendario para nosotros salir con nuestra iglesia, salir con nuestros jóvenes a rescatar vidas. Adoptamos pueblos allá y fue una gran bendición, y allí están esas iglesias plantadas. Pero en el año 2013 Dios me permitió llegar nuevamente a esta nación. ¿Por qué? Porque antes de ser pastora yo me desarrollaba en el ministerio de alabanza. Desde los 7 años canto al Señor. Toda mi familia es una familia sacerdotal, salmística, levítica, y bueno, fuimos instruidos en el canto. Todos somos 5 hermanos, 4 hembras, un varón. Todos estamos en el ministerio pastoral. El Señor dio un llamado pastoral a todos y estamos activos en el ministerio pastoral. La gloria sea para el Señor. Entonces nos desarrollábamos en la parte del canto. Estuve acá, aquí grabamos 2 discos. Familia, mis hermanos, mis hermanas, grabamos 2 producciones acá en Estados Unidos y fue una bendición. Yo en ese momento me desarrollaba como salmista. Una vez que Dios afirma el llamado pastoral, me dediqué a la iglesia. Fueron 12 años dedicados ininterrumpidamente a la iglesia. Y en la parte salmística, pues
fue un poquito, aunque yo ministraba en la iglesia igual, pero ya no habían las invitaciones hacia afuera, ya no habían los conciertos, ya no habían los eventos. Me dediqué al pastoreo. Pero entonces en ese tiempo, bueno, mi esposo me decía, bueno, pero vamos para que grabes un disco, hay canciones, Dios me da la bendición también de componer canciones. Y teníamos una carpeta llena de canciones inéditas que el Padre nos había dado. Entonces comencé a trabajar en eso. Yo digo, bueno, vamos a hacer esos sueños realidad. Y comenzamos a trabajar en el disco. Dios me dio la bendición, hice el disco. Y en el año 2013 Dios me permitió viajar a Miami, a Expolit. Y allí fue una plataforma ministerial y donde Dios me permitió llevar mi disco, darme a conocer, sembrar el disco. Allí, bueno, eso voló como pólvora. Entonces retorné, pero en ese entonces, en el 2013, pude visitar a Caleb, al pastor Caleb y a su hermosa familia, allá que estaban en Florida, y fue una bendición. Después de mucho tiempo no nos veíamos, lo encontré con 3 nenes bellísimos, deportistas y una hermosísima niña. Y bueno, me gocé con ellos, él me dio la bendición, estuve predicando en otras iglesias, en fin, pero no había venido acá todavía. Conocí a la familia y bueno, allí nos contamos, nos reímos, vimos fotos desde el tiempo que estábamos y fue una bendición en el 2013. Retornamos a nuestro país, continuamos con nuestros servicios, continuamos con nuestro ministerio, pero en el 2014, junio del 2014, 13 de junio, viernes por la tarde, recibí la noticia vía telefónica que mi esposo había tenido un accidente trágico, murió en el impacto. Estaba yo llegando de mi trabajo, trabajaba para una empresa del estado, en el estado Monagas, lejos de mi estado, y llegando al peaje de Ciudad Bolívar, de Bolívar a Monagas, supe la noticia. Y de allí mi vida cambió. Fue una experiencia muy dura, muy difícil, fuera de control. Mis emociones se dislocaron. Entré en un tiempo depresivo muy fuerte, porque pues eran 22 años. 22 años. Esto no es lo que voy a predicar, pero es necesario. 22 años de matrimonio. No quedaron hijos en la relación, Dios lo sabe. Pero lo intentamos. Y desde ese momento, pues, comenzó una gran batalla emocional, sentimental en mi vida y aún ministerial. Yo dije, se acabó todo. Me sentí como que me hubiesen zumbado de un helicóptero sin paracaídas y sin nada. Me sentía caer en el vacío. Ciertamente puedo testificar que cuando Dios une, dice la Biblia que son uno, que ya no son dos, que son uno. Yo pude experimentar que realmente yo era una con mi esposo, pero en carne propia. Sentí un desgarre totalmente en mi vida, como que me arrancaron. Así se lo dije a Dios: me arrancaste parte de mi cuerpo. Pues y eso duele. ¿Cuántos se han cortado aquí? ¿Cuántos se han dado algo en su cuerpo? Eso duele muchísimo. Mas sin embargo, Dios trató con mi vida de una manera sorprendente. Dios me convirtió en su hija, en su amada. Vi a Dios como un esposo entonces para mí. Y un día en la tarde, cuando yo, después de un tiempo, pude ingresar a trabajar nuevamente, difícilmente, pero yo andaba así, hermano, en esta actitud. Yo andaba como una mujer así, zombie. A mí mi exterior murió completamente. Yo no veía, yo no sentía, yo encerrada en mi dolor, en mi luto.
Y un día salí del trabajo y comencé a caminar por las calles de Puerto Ordaz, donde transitaba con mi esposo porque salíamos muchísimo, comíamos mucho en la calle, disfrutábamos la vida en el Señor a todo dar. Y comencé a caminar por la ciudad, llegando a los sitios donde pernoctaba con mi esposo, donde acostumbraba a tomar café, a comernos una torta, a comernos un helado. Yo comencé a caminar las calles de Puerto Ordaz. Puerto Ordaz es una ciudad, no es muy grande, pero es una ciudad grande, 2 millones de habitantes. Y comencé yo a caminar por las calles de mi ciudad, hablando sola, llorando, porque no era que pegaba gritos ni nada, sino que las lágrimas me brotaban. Cuando usted abre un chorro, eso salía así. Wow, 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 salía. Y yo caminaba y aquí recordaba. Y una vez me recuerdo que me senté en la carretera, en parte en un borde, porque allí una vez nos estacionamos a esperar que yo me arreglaran un reloj. Y allí en esa relojería, en su portal, yo me senté allí y comencé a recordar una tras una, tras una, tras una, tras una, con ese hombre que Dios me dio. Y de allí me paré, gracias mi amor, y de allí me paré, tomé un taxi, desorientada, con mucho dolor en mi corazón, muda, no hablaba con las personas. Me monté en mi taxi, llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa siento desvanecerme. Era mucha la carga emocional que yo tenía en mi vida. Y cuando yo llego a mi casa, que toco la puerta, mi mamá me abre, porque en mi casa estaban todos pendientes cuando yo salía. Y cuando yo llego a casa, que mami me abre la puerta, yo me le colgué en su cuello. Allí me esgoncé, dijéramos los venezolanos. Me caí. Ella me tomó fuerte. Mi papá es invidente, él no ve, y él se acercó como pudo, porque él sabía que había llegado en mí. Entonces, pues, ellos los dos me agarraron así. Yo era el micrófono y ellos eran estos dos, mis manos. Y comenzaron, me abrazaron duro, 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 fuerte. No había palabras, hermano. No había palabra que a mí me confortara. Fue un momento de mi vida que no hubo palabra que me confortara, solo su presencia, solo su mano. Yo pude sentir su presencia más que nunca en mi vida. Sentí su brazo, sentí su mano consolando mi vida. Pero ese día, como yo lloraba desconsoladamente lloraba yo, y oí una voz audible que me dijo: Edni, ¿por qué lloras así? ¿Es que acaso yo no soy tu padre? ¿Dónde estoy yo en tu vida? ¿Por qué lloras así? Hermano, inmediatamente yo desperté, salí como de un letargo. Hubo algo en el espíritu que se rompió cuando yo escuché la voz de mi padre hablarme de esa forma. Me incorporé y le dije: sí, Señor, es verdad, es verdad. Y mi padre se me quedaron viendo. Salí de sus brazos y me fui al cuarto a llorar y a darle gracias al Señor. Y Señor, perdóname, porque por un momento fue tanto el dolor que me encerré en el dolor, me encerré en el luto y no vi a Dios. Una mujer nacida en el Evangelio, toda mi vida ha sido para servir al Padre. No conocí el perverso mundo. Hasta el día de hoy Dios me conserva para Él en sus caminos y la gloria es de Él. Mas sin embargo pasó este momento y desde allí, amado, comenzó un cambio en mi vida. Comencé a tomar las riendas de mis emociones, de mis sentimientos, en el nombre de Jesús. Dios comenzó a abrirme un abanico de invitaciones. El Señor dijo: déjame poner a cantar a esta muchacha, porque esta se me va a morir allí. Déjame activarla, porque no se ha acabado el mundo para ella, estoy yo. Y si yo estoy con ella, ella vence. Si Dios está con nosotros, vencemos, mis amados. Solo definitivamente no podemos hacer absolutamente nada. Comenzó Dios a abrirme camino. Eso fue invitación tras invitaciones, canto tras canto, festivales tras festivales, conciertos tras conciertos, congresos de mujeres, llevando yo el mensaje, llevando yo el testimonio. Cantidad de mujeres con esposos hace 10 años y todavía lloraban. Y yo con pocos meses ya Dios había
tomado el control en mis emociones. Obviamente no dejé de llorar, pero lloraba en otra actitud. Porque 22 años no son 3 días. Y hoy le doy gracias al Señor. 6 años ya trabajando con mi padre de compañero. Porque Él ha sido mi compañero. Y déjame decirte que Dios es un Dios de detalles. Conocí a un padre, Dios. Conocí a un marido, Dios. Una noche, llorando en mi almohada, al cabo del tiempo, le dije, prometí al Señor, Señor, le daré 2 años de honra a mi esposo. No me voy a casar en 2 años, voy a honrar su memoria. Pasaron esos 2 años honrando la memoria de mi esposo. Y comenzó Dios. Y una noche después, al cabo de los 2 años, yo le dije al Señor en mi almohada, llorando, le decía, Señor, yo quiero a mi esposo. Yo necesito a mi esposo. Yo le decía, hay un ministerio, yo no quiero andar sola. Tú me darás a mi esposo. Y comencé a llorar al Padre allí, tú sabes cómo lloramos nosotras a veces cuando queremos algo. Y abrí mi corazón a Dios con toda sinceridad. Soy mujer, usted también es mujer, usted me entiende. Y usted es hombre, usted entiende. Hay gente que Dios llama para estar solo, pero esta que está aquí no. Entonces, esa madrugada, ese viernes, lo recuerdo como hoy, que lloré al Padre en mi almohada. Le dije, Señor, necesito a mi esposo. No Juan Carlos Soledad, el que tú me vas a dar. Porque entonces, mis amados, esa noche, ese viernes, cuando yo tengo esa conversación con mi Padre Celestial, a las 8 de la mañana me tocaba dar un seminario para mujeres y me fui al evento a hacer el trabajo. Y cuando estoy bajándome ya de hacer la actividad 9, 10 de la mañana, se me acerca una servidora y me dice, pastora, alguien la busca allá abajo. La busca una mujer allá abajo. Ok, mami, vamos. Y bajé. Cuando yo bajo, hay un mostrador, un lobby, el lobby de la iglesia. ¿Se fue la cosa aquí? El lobby de la iglesia. Y está una mujer allí que yo conozco, obviamente. Y veo un ramo de flores. Bellísimo, con un corazón. Rosas, rojas. Y ella me dice, pastora, a las 4 de la mañana, Dios me levantó y me dijo, compra flores y llévale flores a mi sierva Edny López. Y dile que yo soy un Dios de detalles. Cuando esa mujer me dice eso, yo veo aquel ramo de flores, mi amadas, que le tomé foto, todavía lo tengo por allí en mi data. Yo digo, wow, Señor, eres un Dios de detalles. Y hoy por hoy, mis amados hermanos, aquí estoy en pie porque Dios me llamó a ser esforzada y valiente. Tuve la experiencia de ser esforzado y valiente. Uno muchas veces dice, sé esforzado y valiente, pero no sabemos a veces la dureza de ser valiente, a lo que vamos a hacer. Y esa es la palabra que Dios me trae en esta mañana para esta casa. Que seamos esforzados y seamos valientes. Y con esta apertura de mi testimonio, aquí está una mujer después de 6 años en viudez, activa en el ministerio, trabajando para el Señor y empoderada en un año que se avecina, 2021, con todos los power. Amén. Y creyendo en la promesa de mi Padre, que sola no me voy a quedar. Démosle un aplauso al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte a Él. Aleluya. Pero quiero que me pongas allí, Emmanuel, porque yo no sé cómo voy a hacer yo con el tiempo, porque mi pastor me dijo, a las 11:30 tenemos que estar afuera. Y yo, ay bendito, porque tú me haces eso. Bueno, vamos a colear, se van a colear conmigo, ¿verdad? No, vamos a obedecer. Emmanuel, porque yo canto y predico, mi hermano. Dale un aplauso al Padre en ese día, se lo merece. Aleluya. Días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido.
días de gloria, días de gozo, son el verdor de saber que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido entre nosotros. ¿Cómo no celebrar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón, ¿cómo no celebrar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón se aviva con solo saber tu presencia bendita está entre nosotros. Aleluya. Te adoramos, Señor. Días de gloria a días de gozo son el verdor de saber que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido. Días de gloria, días de gozo son el verdor de saber que el glorioso y hermoso de Israel ha nacido entre nosotros. ¿Cómo no proclamar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón, ¿cómo no celebrar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón se aviva. Tu presencia bendita está entre nosotros. ¿Cuántos sienten su presencia en esta mañana? Dale ese aplauso a Él entonces, aleluya. Vamos, dáselo fuerte. Sí. Aleluya. ¿Cómo no celebrar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón, ¿cómo no celebrar tu nacimiento? ¿Cómo no proclamar tu belleza? Hoy nuestro corazón se aviva con solo saber tu presencia bendita está entre nosotros. Emmanuel, Emmanuel, dale la gloria al Señor. Alaba a la iglesia que Él vive. Está con nosotros, Emmanuel. Aleluya. El caminante anda caminando lejos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues el caminante anda con usted. Y donde usted va con el caminante. Jesús. Vamos, muchachos. Dale la orquesta. Y me acompañan con las palmas. ¡Hey! ¡Aleluya! Sí, Señor. ¡Hey! 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 Él caminaba por los pueblos y las aldeas. Él llevaba el mensaje de amor, trayendo libertad, sanidad y salvación. Por eso le decían, ¿cómo? El hombre de Nazaret, el hombre de Nazaret. Por eso le decían, Él es Jesús, Jesús, Jesús.
ese grito de júbilo. Vamos, esa palma hacia aquí. Hoy mi Jesús y mi amigo fiel me dio la paz, me dio el perdón. Hoy rindo a Él mi corazón en alabanza y adoración. Hoy mi Jesús es mi amigo fiel. Él es Jesús, 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 el caminante de Nazaret. Jesús quiere. Vamos, iglesia, dilo. Y me da la fortaleza. Oh, Él es Jesús, 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 el caminante de Nazaret. Jesús quiere te alimenta y te da la fortaleza. Dios es el que te da las fuerzas. Él es tu amigo fiel. Él no te va a dejar nunca. Él es esa fuente inagotable. Él es Jesús. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre gloria. Oh Señor, recibe la honra y el poder en este día. Aleluya. Él es Jesús, 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 el caminante de Nazaret. Él es Jesús, 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 tu Salvador, tu Redentor. Él es Jesús, 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 el caminante. Aleluya. Jesús, Jesús, el que te llama, el que te busca, el que te sostiene. Aleluya. Señor, hoy te damos toda la honra y el honor, porque has sido el caminante que hoy, Señor, transita por las calles de la tierra, a través de tu casa, a través de tu iglesia. Hoy te adoramos. Él es Jesús, 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 el caminante, el que te ama, el que sostiene, el que bendice y que te dice: sé de forzado y valiente. Mire, yo creo que mejor yo predico. Santo, aleluya. Mamita, la clave. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Bien, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Permíteme mis ojos azules, porque tengo unos ojos azules, ¿sabe? No se crea que nada más que los norteamericanos tienen los ojos azules. Yo tengo los míos y los traje de Venezuela. ¿Están por ahí? Gloria a Dios. Yes. Aleluya. ¿Están contentos? Yo más. Yo más. Entonces, el Padre tiene una palabra para nosotros en este día. Vamos a ver si me da tiempo terminarla, pero nada, Dios sabe lo que le toca, lo que nos toca a cada quien, ¿verdad? Y no nos vamos a preocupar por eso. Él sabrá. Esforzados y valientes. Otro testimonio también, el testimonio de quedar en esta condición y el testimonio de mi llegada a este país es otro testimonio. Es otro testimonio. Que también tuve que ser esforzada y tuve que ser valiente. Muchas veces Dios nos conoce hasta lo más íntimo. A Dios no se le escapa nada de nosotros. Y el Señor sabía que aquí en este corazoncito había un temor, había un miedo. Porque qué tremendo cuando tú tienes 22 años de casado con alguien y esa persona ya no está, y que esa persona hace un 50% en tu vida. Mi esposo representaba para mí una fuerza, una valentía, representaba un hombre allí, un brazo fuerte. Cuando ya no está, me tocó a mí duplicar eso. Y Dios sabía que allí
Cuando mi esposo murió, el pastor Edwin me llamó y me dijo: vente para Estados Unidos. Y yo le dije: no estoy lista todavía. Y me dice: pues cuando estés ready, tú me avisas. Y cuando estuve ready, pues yo le avisé. Y que voy a ver qué hace, que estoy ready, ¿oíste? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era ese ready? Que yo le dije: no, no estoy. De viajar sola, de salir sola. Yo siempre éramos un chicle. Donde él iba yo estaba, y donde yo estaba él iba. Oh my God. Entonces, esa otra mitad, usted no sabe cuánto a mí me costó asumir cosas yo sola. Pero quedaba allí el miedito. Quedaba allí: wow, yo sola, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, papá, pero hay algo que tú tienes que hacer en mí. Pero ese es otro testimonio para el próximo viaje. Entonces tuve que ser esforzada y valiente. Entonces siempre hay algo allí en nuestra vida que Dios tiene que derribar, que Dios tiene que quitar, para abrirnos paso a lo que Él ya determinó para mi vida. Llámese vida personal, llámese ministerio, llámese matrimonio, llámese familia, llámese iglesia, llámese ciudad, país. Porque siempre Dios pone sobre nuestros hombros una responsabilidad, un compromiso, una asignación divina. En lo personal quizás tenemos 20 puntos, pero ¿qué tal con la asignación que Dios te ha dado como ministro, como hija de Dios? Entonces es allí donde Dios demanda que seamos esforzados y que seamos valientes. Josué 1, 6, 7 es un texto que lo conocemos, arriba, abajo y de abajo, de todos los lados. Pero como siempre, uno cuando lee la palabra del Señor, estos textos, hay algo que brinca. Eso se llama iluminación de esa palabra. Y comienzas tú, Dios te da una nueva iluminación de ese texto. Pues eso me pasó. Y yo le estaba orando al Señor: Señor, ¿qué le llevo a tus hijos? ¿Qué palabra quieres que yo entregue a tu casa? 1 Corintios 13. Estando yo en Texas, tuve 3 días por allá, y oraba al Señor en el hotel donde estaba, y una voz hermosa, como Dios siempre me habla, me dijo: esforzados y valientes. Y yo dije: yes. Porque cuando ya Dios me da la instrucción, olvídate, por ahí para abajo agarra uno. Ya estoy hablando como puertorriqueña. Pero cuando Dios ya te da este es lo que vas a hablar, el resto lo pone el Señor. Y ya tú te sientes más confiada, porque hay una directriz divina. Entonces Dios le vino a hablar a la casa. Dios le mandó a Josué que para conquistar la tierra prometida y poseerla, diga conmigo: conquistar. Para conquistar la tierra prometida y poseerla debía ser esforzado y valiente. Diga conmigo: orden de Dios. Él le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esas fueron las palabras de Dios para Josué. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dale un aplauso al Señor por esta palabra. Una palabra con promesa, pero también con una demanda, con un desafío. Y es allí muchas veces cuando Dios nos desafía, entonces es que cometemos le ponemos pare al carro. Pero Dios te ha llamado no para que retrocedas, sino para que avances. Porque nosotros no somos los que retrocedemos para vergüenza ni para perdición, somos los que avanzamos. Porque hay un Padre allá que me está esperando. Hay un Dios que me está diciendo: vamos, muévete, que aquí estoy yo. Amén, iglesia. Mientras nosotros tengamos ese conocimiento y tengamos esa convicción en nuestra vida, que también es un proceso,
tener la convicción es un proceso de que Dios está allí contigo. Es un paso que hay que dar en el nombre de Jesús. Una de las palabras que Dios me ministraba antes de salir de Venezuela me dijo: suelta tus miedos. Y yo, santo, rompe las coyundas, Señor. Rómpelas, porque me voy direccionando a mi destino profético. Entonces Dios trazó un destino para su iglesia. Dios trazó un propósito para su casa y para tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio. Dios trazó un camino. Es necesario que llegues al camino. Dile al que está a tu lado: es necesario llegar. Ser esforzado y valiente significa que lo que viene o lo que vas a hacer o a enfrentar no estará fácil de alcanzar. Por eso es que Dios dice: sé valiente, porque no va a estar fácil. El Señor sí dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero también dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. ¿Crees esa palabra, iglesia? Entonces esfuérzate. Entonces sé valiente, porque hay una promesa que te respalda. Hay una promesa que no te va a dejar caer. Esa promesa la viví yo en mi vida. Soledad era mi apellido de casada. Pero sola no estuve. Dios estuvo conmigo. Y le creí a Dios. Y di mi paso de fe. Aunque me temblaran las piernas, aunque tuviera que, pero di el paso de fe. Ser valiente no es poca cosa, hermano. Ser esforzado, uno lo dice tranquilamente, pero no es fácil. Cuando hay algo que Dios tiene que Dios te manda que lo suelte y que ya sal de allí, que no te quiero allí. Rompe el círculo vicioso que no es lo que yo quiero para ti. Sal de la burbuja, porque tengo algo mejor para ti que la burbuja. Siempre lo que Dios ha determinado hacer con sus hijos es mucho mejor y es mucho mayor y es mucho más excelente que lo que podemos estar experimentando hoy día. Entonces, significa que lo que viene pues no es fácil de hacer ni de enfrentar, pero es necesario alcanzarlo, porque de allí depende mucho de nuestras vidas. Si yo no hubiese sido esforzado y valiente en cruzar esa frontera por los caños, por las trochas, que qué sabía yo con qué guerrilla colombiana me iba a enfrentar yo. Eso era el panorama de Egni López para salir de Venezuela. Y sola, sin papi, sin mami, sin hermano, sin hermana, sin tío, nada. Con el gran guerrero de la cruz, con el poderoso del Calvario. Ese fue mi compañero y sigue siendo mi confianza. Tuve que, hermano, depositarla completamente en Él. Pero ¿sabes algo? Cuando tú te decides a obedecer a Dios, cuando tú te decides a dar el paso, que te tiemble la garganta, que te tiemblen las piernas, pero cuando tú decides dar el paso, viene una fuerza descomunal, viene una presencia de Dios, viene una llenura del Espíritu, que cuantos los pozos que tengas que saltar, lo vas a saltar, porque hay un poder en ti que se activa. Y ese es el poder de la presencia de Dios, donde no hay miedo, donde no hay temor, donde no hay lágrimas, sino voy para adelante, Señor, porque tú estás conmigo. Amén, iglesia. Se necesita fuerza y determinación. Yo tuve que determinar, Josué tuvo que determinar entrar a una tierra. Dios le dijo: esa es la tierra tuya, esa es lo que fluye leche y miel, pero ahí están los extranjeros, ahí están los invasores. Sácalos tú. Eso le dijo Dios. Ahí está tu tierra, pueblo mío, esa es tu heredad. Pero tienes que limpiarla, tienes que pelear, tienes que sacar al eteo, al fereceo, al feniceo, tienes que sacar todos los feos de ahí.
Porque qué chévere, ¿verdad? Qué chévere cuando Dios te dice, aquí está la casita, mamita, ven limpiecita, aquí está la que se... Bueno, te la estoy pagando, te la estoy rentando, te la estoy pintando, también quieres que te la limpie, mamita. Sale tú el coleto también, tú, te toca una parte a ti. Hay una parte que nos corresponde. Y no es que Dios es malo, Dios es bueno y es justo. Pero ¿cómo crezco? ¿Cómo yo me entreno en las cosas espirituales? ¿Cómo yo me entreno en la fe? ¿Cómo yo me entreno en la valentía? ¿Cómo sé yo que Dios sana si no hay enfermedad? ¿Cómo sé yo que Dios es mi provisión cuando no está la carencia? ¿Cómo lo sé, iglesia? Eso es entrenamiento. Eso es Dios formando el carácter, haciendo crecer tu fe, porque para cosas mayores nos ha llamado el Señor. ¿Lo crees? Iglesia, Dios te ha llamado a hacer cosas mayores que las que has hecho anteriormente. Se necesita pasos de fe y ser esforzados y más valientes. Porque déjame decirte que estamos viviendo la última generación de este mundo. Y nos va a tocar hacer cosas a nosotros que nuestros antepasados no les tocó. Y se necesita una iglesia valiente, entendida en los tiempos como los hijos de Isaacar. Que nada es casualidad, es proyecto diabólico. Pues estamos en los últimos tiempos. Pero si Dios te ha permitido vivir este tiempo, dile al que está a tu lado, es porque tú puedes. Oh my God, tú puedes, iglesia. Puedes, familia, puedes, matrimonio, salir adelante y avanzar en el llamado que Dios te ha dado. En el peor tiempo para criar a los hijos, sí es posible. Pero de allí se van a levantar los profetas. Allí tienes a los pastores, allí tienes a los evangelistas, allí tienes a los misioneros. Aunque el tiempo que sea necesario y sea feo, tienes en tu casa los líderes del tiempo profético, los ministros de fuego que Dios necesita para este tiempo, iglesia. No podemos amedrentarnos ante la circunstancia, ante el problema, ante lo que sea. Cuando a mí me dijeron, pastora, te toca pasar por la trocha para pasar de entre Venezuela y Colombia, eso es montaña, no hay cobertura de teléfono. Y yo, ay mamá, aquí fue. Y viajar con gente que tú no conoces, Señor, tú me dijiste que tú me sacabas de este país. Tú me dijiste, tengo la salida, pues voy saliendo. Estoy accionando, papá. Tú serás mi retaguardia, tú serás mi defensa. Y me fui a los terminales, me fui donde tenía que ir. Y ahí estaba mi hermano, con mi par de maletas y viendo la gloria de Dios, viendo el respaldo de Dios. Así lo vio también Josué. Oh my God, se me apagó esto otra vez. Ayúdame, Jehová. Estas cosas, ven acá, mamita. Entonces, es lo que Dios nos pone adelante. Fuerza y determinación, decídete. Nada de miedo ni de temor, hombre y mujer de Dios que estás aquí en esta mañana. Tú sabes lo que Dios te ha dicho, yo no lo sé, tú lo sabes, cómo es el trato de Dios contigo. Pero Dios te dice, no tengas miedo, no tengas temor. Dios te está diciendo, prepárate. Cuando Dios nos dice, sé forzado y valiente, entonces quiere decir, te está diciendo, prepárate. Agarra valentía, agarra los guáramos, como decimos en Venezuela. Apriétate los cinturones. Viene algo donde la vas a necesitar. Dios siempre te avisa. Dios no agarra a la gente por desapercibido. De alguna forma Dios te hace saber lo que viene, para qué te está preparando. Y Él comienza a trabajar contigo. Yo no sé qué Dios está trabajando contigo hoy, pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Decídete, determina y camina en fe.
No deje que la adversidad, las palabras, el diablo vengan a infiltrarse en tu mente y en tu propósito. Eres el único que lo puede, mire, ve, zapatear, como me decía mi abuela. Zapatea ese diablo y échalo fuera. Sin embargo, Dios no te dejará solo. Dios te dice que te esfuerces y que vayas y conquistes. No estarás solo, no estarás sola. El resto de lo que viene, Dios te lo tiene preparado para que lo poseas, para que lo goces, para que lo disfrutes. Pero sé valiente y esforzado para alcanzar lo que Dios te prometió. Cuando Dios me decía sal, Dios puso ya un sentir en mi espíritu. Yo digo algo, le decía a mi hermano, hay que salir. Dios está marcando un tiempo. Hay que salir. Hermana, pero falta aquello, falta aquello. Dios lo va a proveer lo que haga falta. Pero Él está dando una señal que hay que prepararse y salir. Y yo fui la primera que abrí la brecha y salí. Más atrás mi hermano, más atrás mis padres. Dios prepara, Dios avisa. Y como que nos avisa con tiempo para que, tú sabes, vayamos despojándonos de la cosita, el miedito, soltando lo que más nos gusta. Eso allí que te gusta y Dios no quiere y tú no lo quieres soltar, pero te gusta, pero Dios te dice, a mí no me gusta, suéltalo. Me está quitando mi lugar en ti, eso. Sácalo de allí. Yo soy el primero en tu vida. Yo soy tu Dios. Y quizás Dios le está pidiendo cuentas en esta mañana a mucha gente en este lugar. Dios vino a pedir cuentas. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde estás caminando? Dios tiene a gente en lugar de privilegio en esta casa. Cuida el lugar de privilegio que Dios te dio. Cuídalo, porque no todo el mundo tiene ese privilegio. Hay gente donde Dios deposita una gracia. Wow, que las puertas se le abren, pero cuida el privilegio que tienes en el cuerpo de Cristo y en esta casa. Porque si no lo cuidas, pues te vas a desaparecer en cualquier momento. Y después vas a llorar y ansiar estar en el lugar de privilegio donde Dios te puso. Aleluya. Dios no te va a dejar solo, siempre y cuando hagas su voluntad. Pero aún cuando somos desobedientes y tercos, Dios sigue allí diciéndonos las cosas porque Dios nos ama. Dios te ama, iglesia. Dios te ama, hombre de Dios, sacerdote de hogar, Dios te ama. Mujer guerrera, Dios te ama. Aleluya. Dios le mandó a Josué. Esto implica una orden de Dios para hacer algo. Debes estar consciente, iglesia, de la demanda. Debes estar consciente de que cuando Dios te da una orden, tienes que ser obediente. Tienes que estar consciente de la magnitud de lo que Dios te está mandando a hacer y tener la actitud correcta. Imagínate lo que Dios le dijo a Josué: ve y conquista la tierra. Wow, qué trabajo, qué magnitud, qué peso de responsabilidad Dios le dio a Josué. Su obediencia, su actitud hizo las cosas diferentes. Tu actitud y tu obediencia va a ayudar para conquistar lo que Dios te tiene. Para conquistar la tierra prometida, esto implica pelear. Prepara los puños, pero no es contra tu hermano, no es contra el líder, no es contra el pastor, es contra los espíritus contrarios. Dice la palabra de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, regiones, huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y aún Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Muchas veces no es el principado, no es la potestad, no son los demonios, somos nosotros mismos. Entonces,
Vamos encaminados, ¿verdad? Estamos hablando el mismo idioma, gloria a Dios. Así es, iglesia. Cuídate de ti mismo. Obediencia y actitud para encaminarnos hacia lo que Dios nos ha prometido. Implica pelear, tienes que permanecer, sé firme, escucha directrices. Hay que tener valentía para conquistar, hay que tener perseverancia. Muchos se quedan allí, wow, no, ya no puedo con esto. No, pastora, no me venga usted con esto, porque ya yo he estado, tengo 3 años en este plan. Perseverancia, oración, dependencia de alguien más fuerte que tú. No, tú solo no puedes. Necesitas a Dios, necesitas al Espíritu Santo, necesitas un mentor que te ayude a avanzar. En una de mis fuerzas de paz, después de la de mi Dios y de su Espíritu Santo y de su palabra, estaba mi mamá y mi papá allí. Vamos, hija, si tenga que salir, salga, no se preocupe por nosotros. En Venezuela todavía. Y Dios sabía que yo de Venezuela no salía dejando a mis padres allá. Eso era lo que a mí me frenaba, mis padres. Pero Dios le dio la salida a ellos también. Dios, como todas las cosas que Dios hace, Él es perfecto. Él es perfecto. Y ahorita están en Brasil, luego vendrán a Estados Unidos. Dios mediante, pero están en Brasil. Ya nuestra mente y nuestro corazón está tranquilo. Pero bueno, de eso es otra cosa más que ya usted me entenderá. Espero que usted me entienda lo que yo estoy tratando de decirle. Entonces hay que tener perseverancia, oración, dependencia de alguien más fuerte que tú. Porque en el fragor de la batalla, cuando Dios te dice sé valiente, sé esforzado, tú necesitas gente que te ayude, gente que te dé una palabra. Solo tú no puedes, sola tú no puedes, amado. Dios está allí contigo, pero también tiene ángeles, tiene gente. Así como mi mamá y mi papá me decían, hija, si tienes que irte sola, anda que Dios va contigo. Si tienes que viajar y nosotros quedarnos, vaya, no se mueva, no te pares por nosotros. Me decía mi madre, tienes un ministerio en tus manos, alza el vuelo, me dijo. Wow. Gente así tú necesitas, que te impulsen, pero no para quedarte, sino para así avanzar en lo que Dios ha determinado para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el texto también, porque tú repartirás a este pueblo. Quiere decir que Dios le dio autoridad a Josué. Diga conmigo, autoridad. Cuando Dios te manda a ser esforzado, valiente en el camino, en el trabajo, en la misión, en lo que te pone a hacer, también te da autoridad en eso. Te da autoridad. Esto me habla de autoridad para repartir, para ofrecer, para gobernar, para tomar decisiones. Y si Dios lo hace contigo es porque Él sabe que tú puedes. La autoridad. En este camino, Dios le dio le dio a Josué, ve, conquista, llévate por el medio el que tienes que llevarte. Estoy parafraseando aquí venezolanamente. Corta cabeza quien tiene que cortarle cabeza. Y tú mismo vas a repartir a este pueblo la heredad que yo le he dado. Dios a veces nos pone en lugares de autoridad para ver qué hacemos, cómo repartimos, cómo gobernamos, cómo dirigimos, qué hacemos con la autoridad que se nos ha sido delegada. Dios sabía que Josué iba a echar para adelante. ¿Sabe Dios que contigo también vas a echar para adelante?
Gloria a Dios. Entonces, si Dios te ha colocado en un nivel de autoridad, cuidado. Trata de hacer las cosas bien. Porque Dios te ha dado autoridad para repartir, para enseñar, para gobernar, para guiar, para dar directrices a alguien, a un pueblo, a un ministerio. Amén. Dios te ha dado también autoridad sobre tu casa, sobre tu matrimonio, hombre de Dios, sobre tu familia. ¿Cómo está tu casa? Si eres autoridad en tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Está en el orden de Dios? ¿La estás cuidando? ¿La estás protegiendo a tu familia? ¿Estás honrando a tu esposo? ¿Estás respetando a tu esposa? ¿Estás amando a tu familia, a tus hijos? ¿Estás velando por el camino donde van tus hijos? ¿Estás ejerciendo el sacerdocio que Dios te entregó? Mujer, ¿estás peleando allí la buena batalla con tu esposo? ¿Sabe que después que yo perdí a mi esposo, yo le decía a las mujeres: mira, mamita, ámalo. Que tiene que olerle las medias, no importa. Ámalo. Si dejó la toalla enchumbada arriba de la cama, recógela. No importa. Si hombre llegaste a la casa y la mujer está toda despeinada, ámala. Huele a ajo, huele a cebolla, ámala. Porque el día que no esté, vas a añorar el olor a cebolla, el olor a ajo, las pecuecas, lo vas a anhelar. Lo digo por experiencia. Y no porque yo le reprochara algo a mi esposo. Nada, 22 años de... No, que no le amaba yo a ese hombre. Ya todo, le acepté todo. Y él a mí, por supuesto, porque no se crea que esto cuesta plata. Eso le pegaba ese bolsillo duro, pero echa para adelante. ¿Quiere una mujer bonita? Siempre presentable. Trabaje pues y dé los chavos. Ajá. Porque no dicen habla Jehová. Oye, se quedaron calladitas, esas mujeres son sujetas, ¿vale? ¿Entienden, mis amados? Entonces, Dios te ha puesto autoridad en tu casa. Guarde su matrimonio, bendiga a su mujer, bendiga a su esposo. Llame las cosas que no son como si fuesen. Créale a Dios, reclame su familia para Dios, reclame a sus hijos para Dios. Dios le ha dado la autoridad para hacerlo. No se los dé que se lo lleve el diablo y el sistema del mundo. Reclame a su familia para Dios. Dios te ha dado la autoridad y te dice: hoy sé esforzado y sé valiente. Ya tengo callo, pastor, en la rodilla, pero ese muchacho está terrible. Siga, que de los callos se encarga Dios. Pero sé constante y sé valiente. Bendito sea el nombre del Señor. También te ha dado autoridad sobre la debilidad. Sí, también Dios te da autoridad para todo en el reino. Wow, te da autoridad, pum, pim, pim. Te da autoridad también sobre tu casa. Pero también tienes la autoridad para echar fuera el miedo, para echar fuera el temor, para decirle a esa debilidad: fuerte soy. Para decirle a aquello que te asfixia y que no te deja avanzar, también tienes autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y sujeta esa lengua, sujetar ese cuerpo, sujetar esa mente que se te vuela y vas a pensar cosas que no son. Sujeta esa mente. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesús. Ese es el trabajo nuestro. Hay una batalla diaria, iglesia, que hay que pelear para mantenerse firme. Dios te va a dar las fuerzas, siempre, siempre. Aleluya. Ay, santo. Alábale que Él vive. Y a su nombre. Temor. Dios te va a dar la autoridad sobre el fracaso, sobre aquello que te está asfixiando y no te va a dejar ver las promesas de Dios. El camino que Dios te ha trazado, la senda de la vida. Tienes que tomar autoridad sobre todo aquello y quitarlo de la mesa. Dios te ha dicho en su palabra, Dios lo ha declarado, Dios lo ha establecido, lo ha profetizado. Sus promesas son vida para nosotros. Ese estilo de vida es guía de vida, la promesa del Señor.
Debemos creer y caminar en ello. Echa fuera la duda, echa fuera el temor que invade tu mente. Las batallas se libran aquí en los pensamientos, aquí donde el diablo manda sus dardos. Tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. No permitan que penetre a tu corazón, porque llega aquí y baja aquí, o baja aquí y después sube. Ese es un ta. Guarda mi corazón, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y llevas tus pensamientos cautivos a la obediencia del Señor. Amén. Para que reacciones como Dios quiere y está esperando que reacciones. No te apartes de mi palabra, no te apartes le dijo el Señor a Josué, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue caminando, porque Dios sabía que se iban a presentar las tentaciones. Dios sabe que se te van a presentar las tentaciones en el camino. Dios sabe que el diablo te va a venir en bandeja de plata a ofrecerte lo indebido. Te va a cambiar la ruta y te va a poner la flecha para otro lado. Eso lo va a hacer el diablo, eso lo va a hacer el enemigo. Y a la gente que se deje usar también, porque no todo es diablo. También a veces la gente se deja usar y no por Dios. Entonces no te apartes ni a diestra ni siniestra. Sabes que Dios te dio algo que conquistar. Sabes que tienes a tu familia que conquistar. Sabes que tienes a tu esposo. Sabes que tienes que tener un ministerio en la unción bajo el poder del Espíritu. No te apartes. Cuidado con las tentaciones. Cuidado con el enemigo que está por allí a la vuelta de la esquina para meterte la zancadilla y caerte para que te caigas. Entonces se hace infructuoso el trabajo del Señor en tu vida y en el resto que está bajo tuyo. No te apartes de la fe, no te apartes de las instrucciones que te harán prosperar, lo que te hará crecer, lo que te harán entrar en un nuevo tiempo. No te olvides de mis palabras, te dice el Señor. No te distraigas, guárdalas en tu corazón. No te entretengas con cosas que no te he mandado hacer. No te desenfoques del llamado que Dios te ha dado. No te desanimes, el desánimo viene. Siempre el desánimo está allí al acecho, porque no llegaron a la hora, porque no salió, porque no sé cuánto, porque no vinieron, porque no aportaron, porque wow, el desánimo, reprende el desánimo y sigue adelante. Dios añadirá, Dios pondrá a los que en su corazón quieran servir al Señor en su obra. Amén, iglesia. Cuando Judas se suicidó, Dios levantó ¿a quién? Dios siguió. El Padre sigue trabajando. El Padre sigue trabajando. Y no es porque Dios es malo. Dios le da oportunidad a sus hijos para que agarren el camino. Pero bueno, a veces hay dura cerviz. Entonces no te desanimes, no te apartes. Cuidado con caminar otro sendero. Cuidado por irte por otro camino o hacer algo que Dios no te mandó a hacer. Eso trae graves consecuencias y estas a su vez serán causa que te puede costar mucho retomar después. Aunque duro sea el camino, mantente allí fiel al Señor, porque si decides retirarte, si decides apartarte y después quieres volver, wow, cuesta arriba te va a tocar. Cuesta arriba va a tocar. Así que mejor emparejate, ve allí caminando lento pero seguro, pastor. Aquí estoy confiando en el Señor. Y Dios te va a recompensar tu esfuerzo. Dios va a recompensar tu esfuerzo. Cuídate, porque entonces cuando nos desviamos, cuando nos apartamos, nuestra bendición nos dice así, ve. Se fue. La herencia, bye. El regalo, aquí te van diciendo, bye. Me esperé que me agarraras. El gozo, bye. La recompensa, bye. Cuando decidimos apartarnos, pero cuando yo me mantengo allí, confiando en el Señor, creyéndole al Padre, pase lo que pase, hagan lo que hagan, digan lo que digan, cuando yo me mantengo allí, entonces mi herencia la tomo, mi bendición la gozo, mi gozo vuelve, mi recompensa es grande. Eso lo hace Dios, amado. Acuérdate que el trabajo en el Señor no es en vano. Tu conquista puede estar en riesgo cuando te apartas. Tu conquista puede estar en riesgo, en peligro.
puede también estar, y de allí depende tu vida, tu familia, tu ministerio. Cuando el diablo ataca, acaba con todo. Así que no te apartes, no nos apartemos. El apartarte nos aleja de la prosperidad de Dios, nos aleja de lo que Dios ofrece. No aquella falsa prosperidad efímera que se va, no, es esa que ofrece, es esa que Dios da, que es perenne, que es eterna. Y Dios le dijo a José, para finalizar, diga conmigo todo. Cuando el padre le dijo a Josué todo lo que le dijo, mira que te mando que te esfuerces, mira que vas a repartir, mira que no te apartes, Josué, mira que ya Dios sabía a dónde lo estaba enviando. Y por eso le hablaba de esa forma, amados. Ya Dios sabía. Pero también le dijo, si obedeces, no te apartas, si conquistas, si haces lo que yo te estoy mandando, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo cuanto tengas, todo cuanto pises, es tuyo. Te irá bien. Todo lo que hagas te irá bien, lo dice el Señor. Pero cuando cumplo con las demandas del reino, todo me saldrá bien. Mi familia, mi casa, mi finanza, mi empresa, ministerio, iglesia, todo te saldrá bien. Porque te has mantenido esforzado y valiente. Solamente lo que Dios pide es que seas valiente y esforzado en tu búsqueda de Dios, en tu intimidad, que sea constante, en tu obediencia, que sea notoria a los hombres, y en tu fidelidad, pase lo que pase. Quiero que te pongas en pie. Quiero que pase el pianista. Pasan los muchachos la adoración. Aleluya. Te adoramos, papá. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. No te distraigas allí. Sigue manteniendo. Dile al Señor, gracias, gracias.